Empieza una nueva entrevista con... Hola República, estamos en la segunda entrevista del día y por fortuna es un tema de desarrollo empresarial guatemalteco, pero este me llama mucho más la atención porque es un tema que involucra ecología, autosostenibilidad y ¿cuál era el otro término? Es sustentable y autosostenible. Y autosuficiente, son términos intercambiables. Sí. Ahora Antonio Aguilar, que es el presidente fundador y el genio detrás de CASA, nos va a explicar hacia dónde vamos. ¿Qué es CASA? Pues gracias Gabriel y buenas tardes República, agradecemos mucho el espacio aquí. CASA es una empresa de construcción de viviendas sostenibles, autosuficientes, como decías, o ecológicas, que son palabras que las personas ya asocian con ciertos principios, ¿verdad? Nosotros en CASA construimos viviendas que integran tres ejes principales, lo que es el agua, la energía y el saneamiento. Todo se maneja de una manera renovable, amigable con el medio ambiente y que también ahorra dinero. Entonces nuestros usuarios pueden contar con esos tres servicios, el agua, la energía y saneamiento, proveído de una manera limpia y gratis, ¿verdad? Digamos que esto es una casa ecológica de otro nivel, porque uno pensará, yo soy ecológico en mi casa porque dividimos papel, aluminio y vidrio y tratamos de hacer composta. Pero ustedes proponen algo mucho más que eso, ¿o estoy equivocado? No, y te felicito por reciclar y ser consciente en tu propia casa. Sí, definitivamente son un montón de esfuerzos que tenemos que hacer todos, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, sí, contempla algo que ya integra toda la construcción en sí, desde los materiales, que te puedo hablar más en un ratito, pero ahorita yendo específicamente a lo de los servicios, nosotros lo que lo vemos no es como algo extremadamente trascendente o inmenso, sino son las cosas básicas, ¿verdad? Necesitamos agua, necesitamos energía, necesitamos desechar nuestros desechos, ¿verdad? Y deberemos procurar hacerlo de la manera más limpia y renovable posible. Entonces, para darte un ejemplo con el agua, todas nuestras casas capturan agua de lluvia, la filtran, la almacenan en una cisterna y ya la bombean para el uso de la casa, ¿verdad? El agua de lluvia es extremadamente limpia, ¿verdad? Es un gran recurso que la mayoría de personas no aprovechamos, ¿verdad? Entonces solo se va al drenaje y eventualmente ahí se mezcla con aguas grises y aguas negras y se vuelve más agua negra, ¿verdad? Entonces el agua de lluvia que dejamos que corra por las alcantarillas, digamos, se vuelve un producto contaminante, eventualmente cuando para el río porque no tenemos plantas de tratamiento, ¿verdad? Entonces es otra parte del ciclo, digamos, del ciclo del agua. La capturamos limpia de la lluvia, la prefiltramos, la almacenamos y ya la distribuimos. Pero ya una vez la consumimos, todas las casas también tienen filtros de agua, ¿verdad? A gusto del cliente, usamos mucho el Ecofiltro, que es un excelente producto guatemalteco, ¿verdad? Es un filtro de barro muy bueno que filtra virus, bacterias, metales pesados. Entonces todo el agua que se consume es limpia. Pero una vez se usa, también nosotros le ponemos mucho interés a cómo se trata, ¿verdad? Porque en Guatemala el 95% de los ríos están contaminados y eso es porque básicamente vertimos todo nuestro drenaje directamente al río. Solo porque tenemos drenaje que conectamos nuestras casas no quiere decir que eventualmente no para yéndose directamente al manto acuífero, ¿verdad? Sin ningún tratamiento. Ahora, antes de continuar, uno piensa una vida ecológica o una casa ecológica, lo primero que viene son privaciones, es decir, consumir menos energía, pero ustedes no proponen eso. Por ejemplo, si estamos hablando de una casa ecológica construida de una manera eficiente, uno pensará, pero ahí no hay diseño o no hay seguridad. Me explico, no sé si te has topado con estas inquietudes con las casas que han realizado. Claro, mencionaste varias cosas importantes y una pregunta excelente que lo primero que dijiste, y más adelante te voy a hablar de los materiales y del diseño, que siempre involucramos al cliente en él. Entonces es un gran proceso de diseño arquitectónico. Pero específicamente con el punto que mencionas de que nosotros no estamos promoviendo limitaciones ni privaciones, o sea, porque sea una casa ecológica no quiere decir que nunca prender las luces, ¿verdad? Quiere decir que pongamos focos eficientes, ¿verdad? Que en lugar de un foco de 100 watts, que sea un foco de 10 watts, ¿verdad? Que ilumine la misma cantidad, porque ahora las tecnologías son más eficientes, ¿verdad? Por ejemplo, esta tele de aquí, esta te consumirá tal vez unos 120 watts, ¿verdad? Que antes una tele de ese tamaño en los 80s, claro, sí. 10 veces más. Las refris son otro gran ejemplo, ¿verdad? Las refris nuevas son mucho más eficientes. Entonces,
promovemos, sí, la eficiencia en todo sentido, que usemos luces, aparatos y todo sea eficiente, pero lo que pasa es de que nosotros proveemos un suministro de manera renovable, ¿verdad? Entonces, en el caso de la lluvia, es decir, para las temporadas de sequía o en muchos lugares donde no hay servicio o hay servicio irregular que cae cada 2, 3 días, tener una cisterna te permite pues tener una reserva, ¿verdad? Y más que todo una cisterna que capture el agua de lluvia durante meses de invierno, ¿verdad? Que hacemos cisternas grandes para que las familias tengan 3, 4 meses de reserva en temporada seca. No podemos prometer que siempre haya agua, ¿verdad? Pero ya, sí, desde que si no llueve, no llueve, ¿verdad? Claro. Pero sí, ya la combinación de decir, vamos a utilizar todo el agua de lluvia y vamos a tener chorros y regaderas e inodoros eficientes, y ahí estamos decimando nuestra huella ecológica, ¿verdad? Y en especial porque, como te decía, al cerrar el ciclo con lo que es el saneamiento, el agua gris, por ejemplo, el agua gris es lavamanos, lavatrastos, regadera, pila, es todo el agua que está usada pero no está contaminada con heces, ¿verdad? Entonces, esa agua en Guatemala, trágicamente, lo que hacemos es que se mezcla en el mismo drenaje que el agua negra y sale ya a la calle. Entonces, al mezclarse, se vuelve más agua negra, que para siendo un contaminante, ¿verdad? Un veneno, podrías decir, porque es la causa número 4 de muerte en Guatemala, es enfermedades gastrointestinales, ¿verdad? Mucho debido a falta de saneamiento. La número 1 es por el humo interior que respiramos, ¿verdad? Esa sigue siendo la causa número 1 de muerte en Guatemala, que es la estufa, es otro punto aparte. Pero solo para cerrar esto del agua gris, porque es muy importante. Aquí, esa agua gris que nosotros mezclamos y convertimos en más veneno, esa agua gris la podemos reciclar y aprovechar en jardines, hasta en los inodoros, ¿verdad? Nosotros toda el agua gris la separamos, la filtramos y la aprovechamos en un huerto familiar. Entonces te estás bañando y estás regando tus plantas al mismo tiempo, ¿verdad? Pero esto es aplicable tanto en ciudad como fuera de la capital, o solo es una opción en este caso específico para utilizar fuera de la capital. Muy buena pregunta. Nosotros construimos casas en lo urbano, en lo rural. Siempre el diseño, de vuelta a tu pregunta anterior, el diseño siempre es personalizado, ¿verdad? Tenemos ya un catálogo de viviendas, pero básicamente un arquitecto visita el sitio de cada cliente, estudia sus necesidades, el terreno, la topografía, y sugerimos y hacemos un diseño nuevo, ¿verdad? Cuando sea necesario. Y dentro de eso, aún en la ciudad, o sea, lo que necesitas de área verde para filtrar el agua gris es mínimo, ¿verdad? Es un arriate, o sea, solo tus propias macetas, plantitas, solo es de pensarlo bien, ¿verdad? Y diseñarlo desde un principio así. Claro, para eso se estudia, claro, o sea, no es solo así. Sí. Ustedes son los que hacen esto al final. Exacto, sí, entonces somos un equipo de arquitectos, ingenieros y obviamente los grandes constructores, albañiles, maestros de obra que forman el equipo, ¿verdad? Pero sí integramos estos conceptos de sostenibilidad que te mencionaba, ya te hablé un poco del agua y el saneamiento. La energía, siempre ponemos paneles solares, ¿verdad? Los paneles solares producen electricidad gratuita, entonces no hay que pagar luz, ¿verdad? Esto se puede hacer de nuevo en la ciudad o en el área, o en el interior, ¿verdad? Si uno está en un lugar donde ya hay servicio eléctrico, los paneles se conectan a la red eléctrica y se pone un contador bidireccional. Entonces el contador mide cuánto estás consumiendo y cuánto estás generando, ¿verdad? Y al final del mes hace la diferencia. Entonces, si estabas consumiendo 100, pero con tu panel produjiste 85, entonces ya solo pagas 15, ¿verdad? Que eso suena fantástico, sí, en el tema de energía. Pero entonces, si la construcción es dentro de la ciudad, eso no significa que esta casa, si va a tener conexión bidireccional, pues tengo la energía de la calle, y lo mismo sucederá con el agua y con los drenajes. ¿O es una casa totalmente independiente a la construcción que tiene alrededor en esos tres temas? Excelente pregunta. Siempre se puede integrar a cualquier servicio que ya exista, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la cisterna, y esto sucede en el área rural también, en la cisterna, sea uno tenga servicio municipal o de la comunidad o un pozo, eso se integra a la cisterna, que también recibe agua de lluvia, ¿verdad? Entonces, lo que sea que tengan, se integra al mismo sistema de la casa, ¿verdad? Con la energía también, lo único que sucede es de que si estoy en un lugar donde no hay electricidad, ahí tenemos que usar una batería, ¿verdad? Entonces la batería acumula electricidad y a eso se sirve para todos los aparatos. Para esto es estas visitas, ¿no? Para conocer la necesidad final del cliente. Claro. Sí, digamos, una casa obviamente es algo que es una inversión significativa que hacemos como humanos, ¿verdad? Que nos va a durar toda la vida. Entonces, es importante la gente que
que las personas sintamos que es algo propio y hasta que yo participé en el diseño, ¿verdad? Está 100% a mi gusto. Principalmente eso, ¿no? El tema del diseño, decir, no, es que esto... Porque supongo que ustedes como expertos se toparán con un cliente que tiene una idea espacial que decís, esto no es aplicable, y van de la mano de ellos diciéndole cuál es la mejor forma de hacer una casa, supongo, ¿no? Claro, sí. Pero esta es una excelente pregunta. A nosotros nos encantan los clientes con ideas espaciales, ¿verdad? O sea, ¿Ah, sí? Y Sí. tratamos de... O sea, sí pasa eso. sí, sí sucede, sí. Digamos, Quiero una cópula de este lado. exacto, quiere una casa redonda. Un cliente nos escribió una vez, mire, yo quiero una casa exactamente como la de Blancanieves y los 7 enanitos, ¿verdad? Y nos mandó una foto y quería esa casa. Entonces, se la diseñamos ya a un arquitecto, o sea, porque la mayoría de cosas que la gente se imagina, sí se pueden hacer. Solo es de tener la voluntad y el conocimiento de ingeniería para hacerlo, ¿verdad? Sí, pues no es como decirle a un maestro de obras que él sabrá su trabajo, pero no es un ingeniero ni arquitecto. Exacto. Sí, no, y nosotros, pero igual, digamos, el reto es para todos, ¿verdad? A veces cuando nos toca hacer un diseño que un cliente no, un diseño innovador, digamos, por ejemplo, una casa completamente redonda, ¿verdad? Ahí colaboramos todos, el arquitecto, el ingeniero, el maestro de obras y con el cliente, ¿verdad? Para decir, como decía, sí, lo vamos guiando. Me encanta su idea, por ejemplo, pero este punto en particular no se puede hacer o esto le va a salir muy caro, hagámoslo así mejor, ¿verdad? Entonces ya vamos co-creando con el cliente. Me metí en su Facebook y vi que están construyendo una biblioteca circular. ¿Cómo es eso? Porque pues no es una casa, ¿no? O sea, es un proyecto comunitario, o ustedes llegaron a donar esta biblioteca, o es alguien que está donando la biblioteca al lugar. ¿Cuál es la historia? Excelente, gracias por preguntar. Es una muy buena historia. Estamos construyendo, ayudando a construir el Instituto Puente, que el instituto queda en la aldea de Punta Brava, en Izabal. Es un esfuerzo comunitario, es una aldea muy aislada que no tenía instituto básicos. Entonces, mucha gente se quedaba marginada, es difícil y costoso viajar a básicos, ¿verdad? Entonces, los niños se quedaban sin pasar sexto primaria. Entonces fue un esfuerzo comunitario de unos jóvenes muy pilas ahí, de Erwin Scholl y el resto del COCODE, ¿verdad? Que ellos dijeron, hagamos un instituto, ¿verdad? Y se pusieron las pilas unos maestros, le obtuvieron registro del ministerio, ¿verdad? Pero siempre con precariedades porque es una comunidad marginada, ¿verdad? Entonces consiguieron una donación para allá, consiguieron un terreno para allá empezar a construir su campus. Entonces, esa biblioteca es lo que será un centro comunitario de conocimiento, ¿verdad? Tiene un laboratorio de computadoras que les donaron también. Y la idea es que no solo los estudiantes del instituto puedan ir, sino todos los adultos de las comunidades, porque no hay biblioteca ahí por un radio de 60 kilómetros, ¿verdad? Si no es que más, va. Sí, sí. Pero, y entonces vienen y tienen este tipo de proyectos y que reciben una llamada y dicen, mire, quiero que nos vengan a poner una biblioteca aquí. Y que aquí es lejísimos. ¿Así fue la historia? ¿O cómo sí, llegaron a ustedes? Pues sí, la verdad es que con ese proyecto en particular, pues conocíamos al fundador que nos había conocido a través también de Facebook, ¿verdad? O sea, no lo conocíamos personalmente, pero teníamos algunos contactos en común y él sabía del enfoque de sostenibilidad que tenemos en casa. Entonces, cuando él ya tuvo la oportunidad de decir, bueno, vamos a construir el instituto, quiero que toda la visión educativa integre la sostenibilidad, entonces Claro, tiene que ser tiene casa, sentido, ¿verdad? sí. Ya nos asocia, y gracias a Dios, pues mucha gente nos asocia ya con esto, con lo que es sostenibilidad y piensan en casa, ¿verdad? Cuando quieren algo ecológico. ¿Y podemos hablar de un número de casas terminadas de casa? ¿Tienen Sí, ese ahorita registro? hemos construido 20 casas, 20 diferentes. ¿En cuánto tiempo? En 4 años. En 4 años que tiene que existir el proyecto. Sí. Y eso es un buen número. Yo no sé de ingeniería y construcción, pero suena que les está yendo bien. O sea, sí están aceptando el proyecto. Sí, digamos, ahorita estamos entrando en una fase de crecimiento, ¿verdad? Sí, al principio todo negocio cuesta, hay que construir la primera y la gente no confía y no tenemos suficientes aliados en lo que es, digamos, financiamiento para las viviendas que los clientes necesitan, que eso tomó tiempo construir. Entonces, pero sí, desde un principio hemos visto excelente aceptación, principalmente de nuestros clientes, que están felices, ¿verdad? O sea, eso es lo principal para nosotros, de que los clientes se vuelven parte de la familia de casa, ¿verdad? Entonces, en estos 4 años, sí, las 20 viviendas, 20 diferentes proyectos, no solo viviendas como esta biblioteca, ¿verdad? Pues estamos muy contentos con esos resultados, ya pudimos evidenciar que
funciona muy bien nuestro sistema constructivo, ¿verdad? La tecnología funciona como debería, se pueden combinar diferentes materiales, ya hemos usado piedra, adobe, bambú, madera, todos materiales naturales. Y bueno, entonces ahorita ya estamos en una fase de expansión, tenemos una oficina allá en Jutiapa, ya vamos a empezar a hacer residenciales, grupos de casas a la vez, ¿verdad? Y abrir oficinas en otros puntos del país también. O sea, sí es una expansión agresiva, ¿no? O sea, les está yendo bien. Sí, sí, nos está viendo bien. Con lo que acabas de mencionar, se me ocurre, ¿les ha pasado que les piden, no sé si el término es remozar o adaptar una casa ya hecha con tecnología casa? Excelente pregunta, y sí, es un aspecto muy importante de nuestro negocio y también de solucionar el déficit habitacional en Guatemala, ¿verdad? Mucha gente tiene vivienda, pero no tiene los servicios básicos. Entonces, nuestra definición de una vivienda digna es no solo las paredes y el techo, sino que tenga agua, que tenga energía y que tenga saneamiento, ¿verdad? Son necesidades humanas básicas y vitales. Entonces, entre el déficit habitacional, más de la mitad son viviendas que existen las paredes y el techo, pero no existen los servicios, ¿verdad? O no tienen espacios adecuados, no hay ventilación, no hay iluminación, no tienen piso, ¿verdad? Entonces, nosotros sí hacemos ese trabajo también, quiero que me construyan un segundo nivel de bambú, ¿verdad? Y quiero capturar el agua en mi lluvia y poner paneles solares. Sí, lo hacemos. Y es un proceso muy similar, ¿verdad? Va un arquitecto, mira el sitio, mira lo que el cliente quiere y ya procedemos a hacer un diseño, una planificación y podemos construir y adaptar la mayoría de cosas. Hemos hecho también, sistemas de captura de agua, de reciclado de aguas grises, ¿verdad? Que uno pensaría que es difícil en una vivienda que ya está construida, pero sacamos la tubería por afuera, anulamos una y la redirigimos de una manera escondida lo más posible y aprovechamos el agua en Vista Hermosa, en una casa para el jardín, ¿verdad? Entonces, unos clientes muy previsorios que saben que la crisis de agua va a ir en aumento y que va a faltar y les gusta mucho la jardinería, ¿verdad? Claro, sí, ese tema del agua en el futuro es cada vez más palpable, ¿no? Para los que no creían hace 5 años, cada vez es más evidente que vamos a tener problemas de agua en el mundo, pero sí, me estoy desviando. Hablemos de mitos. Mencionaste bambú, adobe y piedra, que eso me suena a que cualquiera iría, no, una casa con eso se cae, sobre todo en esta tierra de temblores. Pero supongo que no es así de simple, o sea, se cae porque está mal construida, ¿no? ¿O cómo claro, va ahí el tema? 100%, pues sí, le pegaste ahí al clavo en la cabeza, ¿verdad? Que una casa se cae por estar mal construida, no es el material el que es el malo, sino la manera de construirlas. Pero en particular, por ejemplo, con el bambú es el material más sismo resistente que hay y es fenomenal. Tiene muchas propiedades físico-mecánicas que han estudiado ya otros países por muchas décadas, o sea, algunas culturas ya tienen milenios de usar el bambú. Y usamos bambú de calibre construcción, ¿verdad? Hay muchas especies de bambú, se usa el asper y el guadua verticillata, que son los más gruesos, las paredes. El bambú tiene propiedades, es muy rígido, es liviano, básicamente esas dos combinaciones hacen que a la hora de un sismo lo que haga es que se menee, ¿verdad? Pero nunca se va a rajar y caer. En Ecuador, que hubo un terremoto terrible hace 2-3 años, ahí hay ejemplos de pueblos completos que están arrasados y las únicas casas que se mantuvieron de pie eran las de bambú, porque ellas tienen cierta cultura de construir con bambú, ¿verdad? Entonces, específicamente con sismos, el bambú es ideal, ¿verdad? El adobe, que tiene mala fama aquí en Guatemala, también sí va a lo que decías. Es porque se construyó por mucho tiempo con mala técnica, ya al final, ¿verdad? Y no todos los suelos son aptos para hacer un adobe. O sea, la gente piensa que solo agarro mi pedacito, si es más que todo arena, y hago mi bloque y eso funciona. No le hacían los refuerzos con columnas y soleras necesarios. Entonces, ¿qué bajareque le decían eso? No, eso bajareque es una mezcla de caña y tierra, ¿verdad? Okay. Es otro método. Pero sí, la piedra pues es extremadamente maciza y la aprovechamos siempre cuando hacemos excavaciones en ciertos sitios. Cada suelo es diferente, ¿verdad? A veces va a haber piedra de buena calidad que se puede usar y eso pues reduce costos, ¿verdad? Reduce la huella ambiental, la emisión de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Porque no estuvimos transportando cemento, block, o sea, no estuvimos fabricando block, sino de ahí mismo se extrajo la piedra y se utilizó. Entonces, son materiales fenomenales y se usan bien.
Ya tenemos comentarios. El primero es, esta pregunta está interesante. Dice, ¿en la ciudad de Antigua se puede hacer una de estas casas? Supongo que la pregunta también va con la Antigua porque tenés que respetar ciertos patrones arquitectónicos o en la zona 1, supongo Claro. que la misma historia. ¿Qué ocurre ahí? Pues totalmente se puede hacer. Estos principios de sostenibilidad son adaptables a cualquier construcción. Nosotros como empresa pues tenemos que regirnos por el código de construcción, no solo de Guatemala, sino de cada municipalidad, ¿verdad? Entonces, para cualquier construcción nosotros vamos y pedimos la licencia en la municipalidad correspondiente. Con Antigua pues no hemos realizado una casa ahí todavía, pero ya estamos en el proceso de diseños de algunas. Entonces, sabemos el proceso que se tiene que llevar con esa municipalidad para aprobar la licencia, ¿verdad? Y simplemente nos... Ese proceso me sonó a burocracia. Sí, Toca. Sí, la licencia pues siempre, la licencia de construcción de por sí es un trámite, ¿verdad? Entonces, solo el decir trámite es una burocracia, ¿verdad? Las diferentes municipalidades son diferentes procesos. En muchas en el interior a veces no piden licencia, ¿verdad? O sea, nosotros frecuentemente vamos a la MUNI a decir, mire, voy a construir tal cosa. Buena onda, Sí, dele. sí, sí. Y al principio nos parecía raro porque íbamos y decíamos, mire, pero necesitamos, yo quiero escribir una carta donde les informo lo que voy a hacer, ¿verdad? Hay alguien que me la firme y que la reciba, y como que ni siquiera, joven, no se preocupe. Dámela, Sí, se la firmo yo. sí, cabal. Y ahora entonces, podemos hablar de proyecciones, podemos decir, ¿dónde? Es una pregunta cajonera, pero a veces es válida. ¿Dónde se ven en 5 años? Sí, claro, nosotros queremos ayudar a transformar la industria de la vivienda social, ¿verdad? Al decir social me refiero a vivienda accesible, asequible, de bajo costo, ¿verdad? Para la gran mayoría de la población que carece. Entonces, dentro de eso, en 5 años queremos pues ya haber construido más de 1000 viviendas, ¿verdad? Y también pues haber instigado a que otros competidores nos imiten, ¿verdad? Que ya la Ya tienen competidores. eh, En el tema de una vivienda ecológica, eso suena genial, pero no sé si te referís al mercado inmobiliario. al mercado inmobiliario, digamos que ciertas prácticas se vuelvan más estándar, ¿verdad? O sea, no tiene que ser una constructora ecológica la que separe las aguas grises, deberían hacerlo todos, ¿verdad? O sea, entonces que simplemente empiece el público y el colectivo a saber que esto es algo correcto, así como tomó algunos años que la gente empezara a reciclar, ¿verdad? Que le diera el valor, que una botella plástica en el piso, pues no solo es basura, sino que tiene un valor, ¿verdad? Y tiene un costo ambiental si no la desecho. Retiramos. Entonces, así de igual manera empezar a meter la conciencia de que tenemos que administrar nuestros recursos residenciales de una manera inteligente. Entonces, en 5 años queremos, pues obviamente, seguir creciendo como empresa y pues tener presencia en todo el país y haber ido a otros países de Centroamérica, ¿verdad? Y además ayudar a esa conciencia y que otros en el gremio también empiecen a hacer prácticas más sostenibles. Hay algo que no te pregunté en la mitad de la entrevista, que es el tema del aislar. Hablemos de temperatura, hablemos de sonido. ¿Eso lo ofrecen ustedes? Porque las ventanas que vinieron a aislar el audio fueron fantásticas. Sí. Gracias, el costo no es tan accesible, pero en el caso de ustedes, ¿toman en cuenta estos elementos? Que al final son elementos, son lujos, ¿no? O sea, soportar el ruido, no sé. O al menos así lo veo yo. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes, el tema de aislar? Pues todo es totalmente personalizable, entonces 100% al gusto del cliente, ¿verdad? Alguien como vos que estás en los medios y te gusta el aislamiento de sonido acústico, ¿verdad? Pero Sí, así sí. extremo, lo podemos hacer, ¿verdad? La mayoría de clientes no quieren un nivel de aislamiento acústico tan alto, pero sí me interesa No. el nivel, digamos, ¿Se sienten solos porque no hay ruido o qué? tal vez es buena pregunta, porque es tu interés, pero la mayoría de gente no pregunta a ese nivel, o sea, quiero estar completamente aislado, ¿verdad? Quiero tener privacidad en mis ambientes, digamos, si estoy en mi cuarto, no quiero que gente que esté en la sala me escuche, ¿verdad? Claro. O los baños que esté aislado, yo no quiero que alguien me oiga cuando voy al baño, ¿verdad? Claro. Entonces, ese tipo de cosas que son más, sí, lo hacemos de cajón en nuestros diseños, pero hemos tenido algunos clientes también que son músicos o que quieren un ambiente aislado. acústica, ¿verdad? claro, Sí, sí. la acústica. Una Entonces, acústica sí, adecuada. todo se puede hacer, definitivamente. Combinamos materiales, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que no usemos bloque y que no usemos cemento. Para muchas cosas, simplemente reducimos muchísimo el uso, ¿verdad? Para algunas cosas como el piso o los cimientos, cuesta encontrar un buen sustituto, ¿verdad? Entonces, en ciertas situaciones, si alguien pide, mire, yo quiero algo totalmente de concreto,
lo podemos hacer siempre y cuando lleve los otros elementos de sostenibilidad, ¿verdad? No queremos solo ser otra constructora más, sino que siempre se integre estos conceptos. Pero pasa que les dicen, mire, sí, me gusta su proyecto, pero yo quiero meter este elemento que no aplican ustedes, como este ejemplo que estás hablando de los cimientos. O sea, sí les ocurre que les hacen propuestas, no es que sean indecorosas, digo, pero que no van con el espíritu de la constructora. ¿Les ocurre? Muy buena pregunta. Y sí, digamos, sí sucede poco, ¿verdad? Y en esos casos, pues es bien razonable, bien liviano. Ambos, el cliente y nosotros, entendemos. Si es algo realmente en contra del espíritu, y nuestro espíritu es promover la sostenibilidad en la construcción, ¿verdad? Si alguien nos dice, mire, quiero un edificio solo de concreto, no me interesa la energía solar, solo quiero que me diseñe este cubo de concreto y que usemos mucha energía, les voy a decir, les va a ir mejor con alguien más, o sea, que construya sí, eso pues. en particular, ¿verdad? Mi experiencia y nuestra experiencia es otra. Entonces, sí, pero si alguien nos dice, mire, pero yo necesito aquí, por ejemplo, en mi cuarto acústicamente perfecto, no lo podemos aislar suficientemente bien con cartones de huevo, ni con esponja, ni tiene que ser bloque y fundido, claro, ¿verdad? Entonces, por supuesto lo hacemos, siempre que tenga los otros elementos bien. Y ahora, con todo esto que nos hablaste, la pregunta es a cómo sale una casa con estas estructuras, porque uno dice el precio será superior a una casa estándar en cuestión económica, o son iguales, cuestan lo mismo, cuesta menos. El precio en casa tenemos una gran variedad porque tenemos un amplio catálogo y todo es al gusto del cliente, pero nuestras casas sí están al mismo precio más o menos que una casa de bloque y cemento, pero las nuestras ya incluyen los paneles solares, entonces no hay que pagar luz, ya incluye la cisterna, ya incluye la captura de agua de lluvia. Entonces, a lo que nosotros apuntamos es estar al mismo precio que el mercado, lo único que las nuestras traen todos estos valores agregados, ¿verdad? Y la razón que podemos lograr hacer eso es porque diseñamos inteligentemente. Al utilizar materiales locales también ahorramos un poco de costo, ¿verdad? No es la mitad de costo, pero sí ahorramos algo significativo que nos permite invertir en poner paneles solares, en tener una cisterna. Claro. Entonces, digamos, por ejemplo, nuestra casa más económica es de 75,000 quetzales, ya con todo incluido, ¿verdad? Es una vivienda con 2 habitaciones, un baño, cocina, comedor, y a todo incluido, ¿verdad? Iluminación, ventanas, baño, cocina. ¿Qué es un terreno? ¿De cuánto será? ¿Se requeriría un terreno para una casa De 10 por 10. Está bien, ¿no? digo yo, funciona. Sí, funciona. O sea, es la realidad del mercado, ¿verdad? La realidad la gente tiene, el lote tradicional tiene más o menos 10 por 20, ¿verdad? Entonces, claro, todavía en la mitad del lote, porque siempre... Y en un lote 10 por 10 nos cabe una casa de 100 metros cuadrados. Nuestra casa más pequeña es de 50 metros cuadrados. Y eso cabe una casa y todavía el área verde para, pues, recreación y para hacer los tratamientos de jardines, agua. Y jardines. Que al final son casas que pueden ser de 1 o 2 niveles, incluso 3, ¿no? 3, 4 niveles, la cantidad de dormitorios que quieran. O sea, ya 4 niveles tal vez no es una vivienda, ¿verdad? Pero sí, a lo que voy es que la sostenibilidad se puede aplicar hasta un edificio. Ok, pues gracias por haber venido a la entrevista, Antonio Aguilar, por presentarnos casa. Y ahora es el momento de las redes sociales. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo llegan a casa? Estamos en Facebook como Casa con doble S, facebook.com/casa con doble S, GT, Casa GT es nuestro usuario. Y nos pueden contactar ahí, siempre contestamos rápidamente. También nos pueden llamar al 5704-4433 y escribirnos a info@casa.com.gt. Porque supongo que también hacen cotizaciones. Claro, llegan al lugar y... Por supuesto, ahí escríbanos, nosotros les enviamos toda la información y un arquitecto pues ya se contactará con ustedes y podemos coordinar una visita y ya una reunión extensa para ver qué necesitan. Ok, pues gracias una vez más. Antonio, amigos de República, por acompañarnos y seguimos acá. Hasta la próxima. Que estén bien. Y es ahora que empieza una nueva entrevista con